Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Castillo Maldonado y pues me da mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy esta conferencia titulada El surgimiento de empresas Born Global como opción de desarrollo económico en la era post-COVID-19. Me gustaría agradecer a las autoridades del Instituto Tecnológico de Chetumal por su amable invitación en participar en este importante ciclo de conferencias. Y pues me gustaría primero presentarme, como ya les he mencionado, mi nombre es Alejandro Castillo Maldonado. Soy candidato a doctor en Relaciones Internacionales, Negocios y Diplomacia. Por ahí tengo un par de maestrías en Relaciones Internacionales y un máster en Business Innovation. Y así también soy egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales con acentuación en Comercio Internacional. Y pues he tenido la oportunidad de cursar diversos cursos y entrenamientos en distintas partes del mundo, concretamente en algunos países de Europa y de Asia, así como de Centro y Sudamérica. Y pues bueno, el día de hoy, como les comentaba, vamos a compartir el tema, que es un tema pues, muy importante en este momento, dado que lo que estamos buscando pues es cómo afrontar esta crisis y cómo podríamos sortear un poco de la mejor manera posible la crisis, no solamente derivada de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Sino lo que viene después, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos estado realizando de investigación en años recientes tiene que ver con el surgimiento de empresas born globals o empresas que se internacionalizan en etapas tempranas o desde su propia concepción como empresas en el mercado internacional. Entonces, aquí tendríamos primero que, que, que ver cuál es la situación actual, ¿no? Estamos viviendo una recesión mundial que ya se venía desarrollando en años recientes y aquí se va conjugando otros factores, ¿no? Entre ellos, justamente, el barril del petróleo que está bajando sus precios, lo cual está afectando a muchos países, la paridad con el dólar, y esto habría que sumarle pues el virus COVID-19 y todos estos elementos aislados se están conjuntando en el mismo momento, lo cual pues pone pues en riesgo a todo el mundo, pero pues aquí hay que hacer hincapié que estamos en una época, viviendo una época muy difícil. Lo primero, lógicamente, es la salud. Tendremos que afrontar, y lo estamos haciendo, creo que, pues bueno, lo mejor posible, con el mayor esfuerzo del personal que está en las primeras atenciones, ¿no? Al igual va con mi reconocimiento a médicos, a enfermeras, médicos y enfermeros, y a personal de seguridad pública, y pues lógicamente a toda la ciudadanía que pues estamos todos tratando de cumplir cabalmente las recomendaciones que se nos indican, y sobre todo pues tratar de ver las opciones ahora sí, de qué tendríamos que hacer en el futuro. Entonces, ante esto se menciona que tendríamos que estarnos reactivando por sectores, y también podríamos estar buscando la manera en cómo seguir fomentando el emprendimiento, ¿no? Hay algo que se había estado conjuntando previamente, y pues por eso sugerimos que eh, pues se pueda tornar como una opción de salida hacia lo que estamos enfrentando en este momento por la contingencia y por la ya crisis que se vislumbra en el futuro próximo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver cuál es el impacto económico generado por los efectos del COVID-19 en el comercio internacional. Eh, Bueno, primero que nada tendríamos que definir qué es el COVID-19, ¿no? Pues el COVID-19, pues, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y humanos, y es sabido que varios tipos de coronavirus causan infecciones respiratorias, desde resfriados hasta algunas más graves como el MERS y el SARS. El coronavirus que se ha descubierto recientemente es el causante de la enfermedad por el COVID-19, que es el que ha puesto pues en mucho riesgo a grandes sectores de la población. Aquí podemos encontrar que pues, en diciembre del año pasado, del 2019, comenzaron los primeros brotes del coronavirus, concretamente en la ciudad de Wuhan, en China, y posteriormente fue declarado pandemia por la OMS. Y pues bueno, es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto recientemente, y ambos eran desconocidos antes de este brote inicial. Entonces, lo cual ha generado complicaciones, y además se vuelve más complicado y más grave en personas que padecen ciertas enfermedades, ¿no? Como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Y pues esto también ha generado ya un grave impacto en el turismo, en la economía, en la educación y en las cadenas de suministro de distintos países debido a la propagación que se ha estado generando. Entonces, ¿en qué áreas ha estado impactando inicialmente? Pues bueno, en la industria manufacturera, que es uno de los principales sectores que ha sido afectado por la pandemia en cuanto a provisiones de insumos, en las cadenas de suministro, que son todo este conjunto de actividades, medios y elementos que se requieren para desarrollar un producto o servicio, y que tienen que cumplir las necesidades exigidas por el consumidor final. Y pues también esta pandemia pues, ha provocado consecuencias negativas en grandes compañías de todos los sectores. Por ejemplo, en China se paralizó por completo la producción en distintas empresas, y esto ha afectado a dos elementos fundamentalmente fundamentales de la operación logística, ¿no? Como es el abastecimiento y la demanda, cuando normalmente solo es uno de estos los que se ven colapsados, ¿no? Y pues habría que sumarle que ha tenido efectos muy particulares en muchos países, pues esta alarma por todo este brote y por virus del COVID-19 no solamente ha afectado a China, sino que ha afectado a más de 90 economías en todo el mundo, lo cual lo convierte pues, en una amenaza para la salud mundial, pero también se convierte en una amenaza para la economía del mundo. Y además se convierte también en una prueba sin precedentes para la globalización. En la historia reciente, entonces, podemos identificar que en tiempos de crisis es más probable que los gobiernos adopten políticas ad hoc e introspectivas, que a menudo tienen efectos económicos y sociales que tardan en retirarse cuando se termina una crisis. Entonces, la gravedad y la naturaleza de la crisis actual y el carácter unilateral que algunas de las economías y las respuestas políticas que están generando hasta este momento sugieren que esta crisis del COVID-19 será similar a las que hemos tenido en el pasado. Sí, pero el impacto puede ser, y se vislumbra que puede ser superior, por lo cual pueden ser peores los resultados en cuanto al impacto negativo que podamos tener, ¿no? Ahora, también hay una lección específica de las pandemias pasadas, en las cuales se muestra un patrón de temor a una amenaza letal invisible que va alimentando también la xenofobia y la discriminación contra los extranjeros. Y esto podría influir en las decisiones también que se pueden tomar en el terreno político. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, la gripe española de 1918 se había llevado hasta ahora el primer lugar, ¿no? En aquel momento se estimó una reducción del 10% del comercio mundial y de cerca del 20% de los intercambios regionales, así como también tuvo otros efectos del lado de la oferta, la súbita reducción de la fuerza laboral, de la demanda, también hubo contagio de los consumidores, por lo cual hubo restricciones de movilidad, y la tendencia también de ahorrar dinero frente a una incertidumbre. En este momento, pues también hay que destacar que en aquella época de la gripe española, pues veníamos saliendo también del impacto económico que nos había generado al mundo la Primera Guerra Mundial.
Pero es probable que esta vez sea un poco diferente. ¿Por qué? Porque el impacto de esta crisis puede superar con creces a los que dejó al mundo en la crisis española. Eh, Eso se debe prácticamente a la gran conectividad humana y comercial que se vive hoy en día como consecuencia de esta gran liberación comercial de la posguerra. Tenemos menores costos de transporte y comunicación y también se han desarrollado enormemente las cadenas globales del valor. Se comenta que la gran recesión que tuvimos por allí de los años de 2008 y 2009 pues llevó una caída histórica anual de 20% en el comercio mundial y latinoamericano y dejó claro también las implicaciones que podemos tener en estos cambios estructurales. Pues bueno, los primeros datos que tenemos a este momento, los datos comerciales del 2020, pues son realmente también poco reconfortantes. ¿Por qué? China, que ha sido el epicentro de la pandemia y también lo es de las cadenas globales de valor, pues ha visto caer sus exportaciones en un 17% y las importaciones en un 4%, solamente en el primer bimestre de este año comparados con los del año pasado. En el caso de Estados Unidos, las importaciones totales y las que vienen de América Latina y el Caribe también cayeron en enero, ¿no? Teníamos caídas de un 4% y un 2% en términos anuales, respectivamente, solamente cuando apenas estaba empezando la pandemia. Habrá que buscar los datos más actualizados, los cuales todavía no hemos tenido acceso. Y en el caso de Brasil, pues también vemos que las exportaciones en el primer bimestre han tenido una caída de una reducción del 8.5% también en términos anuales, lo cual, pues bueno, esto nos pone ante una disyuntiva en cuanto a cómo estaríamos viviendo esta pandemia y cómo vamos a salir adelante, ¿no? Por eso es que el COVID-19 y política comercial nos haríamos una pregunta. ¿Por qué no funcionaría el giro hacia adentro? Es decir, muchos países en este momento lo que están preguntándose es cómo vamos a actuar, ¿no? Al inicio de la pandemia había mucho temor y se cerraron fronteras a la circulación de personas, y en algunos países inclusive se cerraron fronteras al tránsito de mercancías, lo cual podría traer resultados muy negativos para cualquier economía. Entonces, pues la pandemia de COVID-19 puede enseñarnos al menos 5 lecciones desde una perspectiva de política comercial. Primero que nada, en el nivel general, una reacción proteccionista inmediata, pues rara vez es la correcta, ¿no? Y menos aún en una crisis en la que la salud pública está en juego. Y en este caso, pues los obstáculos comerciales innecesarios corren el riesgo de impedir y restringir el acceso a medicamentos y equipos médicos vitales, ¿no? Los ejemplos son muchos, pero las recientes provisiones de exportaciones dentro de la Unión Europea pues son algunas de las más contraproducentes. El comercio internacional no es el problema, sino solamente una parte de la solución. Un mercado abierto globalmente, abierto al mercado global, donde los bienes y los servicios, personas y datos innovadores pueden fluir a través de las fronteras sin obstáculos innecesarios, pues puede contribuir también a la salud pública. ¿Por qué? Porque puede ayudar a que exista una recuperación saludable de nuestras economías. En este caso, pues las importaciones importan muchísimo, al igual que las exportaciones. De entrada, las importaciones nos generan el acceso a las medicinas y el suministro médico rentables y cualitativos, que son importantísimos para atender esta pandemia, pero también se requieren otros insumos, ¿no? Como para poder continuar la producción de los productos necesarios en las distintas economías de los países, y en este caso, pues también las exportaciones de diversos productos, como sustancias químicas para producir medicamentos. Por lo tal, es importante, ¿no? El tener a consideración estos 3 aspectos. Otros 2 aspectos que nos podría enseñar esta pandemia de COVID-19, pues es
diversificar la localización de varias etapas en el proceso de producción, que podría ser un resultado razonable de la crisis del COVID-19. Y también, pues también existen muchos pequeños pasos dados para enfrentar la crisis, podrían llevarnos eventualmente a una dirección de lateralización. Podríamos decirlo tal vez en la búsqueda de un acuerdo multilateral. Aunque puede que no lleguemos hasta el final, pero seguramente en este caso la crisis del COVID-19 nos deja en esto muy claro que la solución no es un asunto para sí mismo, es decir, se convierte en un esfuerzo común en nombre de la humanidad. Se ha hablado mucho de que todos los esfuerzos que hagamos no se van a hacer solamente por el beneficio de los países, de las economías regionales, sino que tendríamos que buscar que tenga un beneficio a nivel global. También podemos identificar que la industria en México reportó pues, demoras en las importaciones de insumos muy importantes que proceden del continente asiático, sobre todo por el inicio de la pandemia. Sin embargo, estas no llegaron a afectar aún los procesos productivos de las empresas. Pero con el actual escenario y las indicaciones del gobierno federal, pues la situación se ha complicado un poco más y podría complicarse todavía, ¿no? Aún y cuando estamos ya en esta etapa donde ya podremos empezar la posible reactivación económica derivada de que en algunos países ya se están reactivando las actividades. Pues bien, tomar precauciones es necesario, ¿no? Sin embargo, se tiene que considerar que en este caso pues es falso que las aduanas marítimas mexicanas hayan cerrado sus fronteras, sus puertos, a las importaciones de mercancías que vienen de Asia y de ningún otro origen, ¿no? Las operaciones logísticas están siendo complicadas, sí, se reportan demoras, es cierto, también de acuerdo a lo que se ha podido corroborar en los principales puertos y aeropuertos de México, Manzanillo, Veracruz, Altamira, Ciudad de México. Pero, pues bueno, la recomendación aquí es no depender de una sola ruta para que lleguen las mercancías a México. En el tema de logístico, pues el envío de contenedores marítimos es el que se ha visto un poco más afectado y hay ciertos sectores que ya reportan retrasos en sus entregas, ¿no? Concretamente el agrícola, el automotriz y el electrónico. Entonces, ante esto, las cadenas de suministro, las áreas de logística de las empresas y las aduanas están trabajando para ser lo más creativo posible con el objetivo de poderse reorganizar ante esta nueva realidad. Aquí también es importante aclarar que el COVID-19 no se contagia por el movimiento de las mercancías. Ahora, haciendo un poco de relación, ya decíamos, el análisis de la situación actual de la pandemia, ahora vayamos analizando las otras variables que componen esta propuesta, resultado de esta investigación. ¿Cuál es el estado actual del emprendimiento? Pues bien, el emprendimiento como disciplina es una disciplina relativamente como objeto de estudio. Según Eisenberg, es parte importante del desarrollo económico de los países y también es clave del crecimiento de las economías y del surgimiento de empresas globales como resultado de esta propia globalización que hemos estado hablando. También se encuentra que existe mucho emprendimiento. Este emprendimiento es mayormente informal y no original, y también nos lleva a unas tasas de mortalidad temprana de las empresas. Según datos de la OCDE, se debe de mejorar mucho la capacidad de los emprendedores para poder innovar con productos o servicios escalables y de mayor valor. Asimismo, también en épocas recientes ha despertado mucho interés el surgimiento de nuevas empresas internacionales que, a diferencia de lo que han hecho otras empresas, se convierten se internacionalizan en edades tempranas, retan el modelo de Uppsala, que es uno de los modelos más tradicionales en cuanto a internacionalización de empresas, y justamente por esta temprana internacionalización.
a estos nuevos emprendimientos globales que, como decíamos, son empresas que nacen internacionales, también se les denominan empresas nacidas globales o International New Ventures, o también se les llaman empresas Born Global, que es como las estaremos denominando a lo largo de esta presentación, objeto de este estudio. Bien, el surgimiento de empresas de internacionalización temprana, las también llamadas Born Global, ¿qué son? Pues bueno, haciendo un poco de historia, la internacionalización de los negocios en las décadas de los 70 y los 80 normalmente se pensaba que era algo exclusivo de estas grandes empresas, de estas grandes transnacionales que estaban presentes en el mundo, ¿no? Y en esa época, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que tenían justamente actividades a nivel internacional, se consideraban unas excepciones y se consideran, inclusive en algunos casos, pues como situaciones esporádicas y fortuitas que se presentaban, no porque las empresas lo buscaran ni porque pensaran en conquistar los mercados internacionales. No fue, sino a partir de los años 90 y hasta nuestras fechas, en que cada vez es mayor el número de empresas pequeñas y medianas que han tomado la decisión de transitar el camino en estos mercados internacionales, pero no en etapas maduras, sino casi prácticamente desde su inserción al mercado o a muy temprana edad de su nacimiento, ¿no? Por lo que ya algunos autores también las identifican como empresas pymes o como empresas pymes que se convierten en Born Global o estas nuevas empresas internacionales. Hay ciertos países en los cuales se ha presentado o se ha desarrollado más esta tendencia, ¿no? Esta tendencia de forma muy marcada. Países como Dinamarca, como Finlandia, como Suecia, como Francia, Canadá, Italia, España, y en épocas recientes se ha identificado esto también en otros países, como el caso de Israel, el caso de Estonia y el caso de China. Y América Latina, pues poco a poco han ido también surgiendo algunas de estas empresas, pero primordialmente en estos países nórdicos es donde se considera que por lo menos el 50% de los emprendimientos de alta tecnología se pueden catalogar como Born Global. Y por otro lado, también en el promedio general de emprendimientos, este porcentaje asciende al 44%. Decíamos, hay países en los que por su situación geográfica, por su tamaño de mercado, como el caso de Estonia, pues las empresas han tenido que buscar lanzarse al mercado global porque su mercado es bastante pequeño, ¿no? Entonces, hay empresas Born Global que surgen en países como el caso de Estonia, en donde podemos identificar casos de éxito como Skype, como Pipedrive, como TransferWise, que se conceptualizan dentro de esta área de las Born Globals, porque desde que surgen dicen, mi mercado es muy pequeño, entonces trataré de buscar mercado, pues, ¿dónde? En el mundo. Y eso es lo que caracteriza a las empresas Born Global. En esta misma línea, pues también podemos encontrar que hay estudios de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que se han realizado en países desarrollados y también en países en vías de desarrollo, y también nos indican que cerca del 1% al 2% de estas firmas manufactureras pequeñas son internacionales desde su inserción, lo que puede representar que hay alrededor de 30,000 y 40,000 empresas que se pueden catalogar como Born Global a nivel mundial. Este creciente número de empresas Born Globals que han surgido y que han seguido este modelo acelerado de internacionalización también ha despertado el interés de académicos, investigadores y de creadores de políticas públicas y personas de negocios en otros países, y también entre otros actores. Hay ciertos factores que caracterizan a las empresas Born Globals, ¿no? Por ejemplo, la globalización de la economía, el uso de las tecnologías de la información, Internet, email, intercambio electrónico de datos,
los desarrollos tecnológicos en las áreas de producción y la logística, la reducción de los costos del transporte, pues han favorecido la creación de estas nuevas empresas en el mundo. Y también, pues las Born Global tienen presencia en muchos países del mundo, ¿no? Y en un amplio rango de industrias, aun y cuando en la literatura se ha puesto como mayor énfasis en que estas empresas Born Global surgen primordialmente en el campo de la alta tecnología y los servicios. Pero hay que considerar también dentro de los factores que se cuenta con recursos humanos con mayor conocimiento, con mayor experiencia y destrezas para poder administrar empresas a nivel internacional. Es decir, muchas de las empresas Born Global son creadas por founders o por fundadores que son emprendedores que han tenido una experiencia internacional previa o que tienen dentro de sus personalidades pues esta necesidad de poder traspasar fronteras y además son más arrojados hacia el, el, buscar, el buscar crecer a nivel internacional desde etapas tempranas, justo derivado a toda esta experiencia internacional que han tenido previamente, ¿no? La globalización comercial también ha favorecido mucho la formación de redes comerciales y formación de redes personales. Las redes sociales han ayudado muchísimo y pues cada vez todos tenemos desarrollados una serie de redes en más de 1, 2, 3, 4, 5 o hasta más de 100 países, lo cual sirve como alianzas estratégicas entre estas empresas y son variables que han facilitado también y han acelerado sobre todo el proceso de ingreso a los mercados mundiales. Entonces, en síntesis, las Born Globals son pequeñas empresas, perdón, usualmente orientadas hacia la tecnología que operan en los mercados internacionales desde sus primeros días de establecimiento, según estudios recientes de Knight y Cabus-Gill. Y también podemos decir que pues, las Born Globals poseen particularidades que las diferencian de las pymes convencionales. Principalmente está en su enfoque estratégico, debido a que incursionan en estos mercados globales desde el momento de su nacimiento, desde el momento preciso de su nacimiento, ya están pensando en el mercado global o en un periodo muy cercano a su nacimiento, es decir, en una etapa muy temprana de su nacimiento. Es decir, ¿cuáles son las características, los atributos que podemos encontrar dentro de esas empresas globales? Pues bueno, esta motivación para internacionalizarse pues es más proactiva, está enfocada a un nicho de mercado global y no nacional o regional. Tiene una administración comprometida, se vuelven internacionales desde la creación y buscadores activos de nuevos mercados. Constantemente están buscando nuevos mercados. Dentro de los objetivos que tienen a la hora de internacionalizarse, pues buscan explotar estas ventajas competitivas, es decir, el conocimiento para poder amarrar a más clientes. Les ayuda justamente a tener una rápida penetración de los nichos de mercado en segmentos globales. Hay ciertos patrones, ¿no? que podemos identificar dentro de esta expansión internacional que es simultánea en tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional. El ritmo que llevan pues es muy rápido, ¿no? Es muy acelerada sus exportaciones a un gran número de mercados a la vez. Pues bueno, son flexibles al mismo tiempo y además tienen una estrategia internacional muy estructurada, que es una evidencia de un modelo muy planeado de expansión internacional y sobre todo utilizando esta expansión internacional a través de las redes. Ahora, es importante que se fomente en estos momentos el espíritu empresarial, y esto es un componente esencial de las economías, donde la metáfora más predominante es que se debe fomentar el espíritu emprendedor como una estrategia de desarrollo económico, y esto es para desarrollar el ecosistema emprendedor, es decir, no debería ser de ninguna sorpresa cómo se extiende cualquier idea innovadora, pero también lo hacen las ideas falsas y los mitos sobre el emprendimiento. Muchos hablan de emprendimiento, decíamos hace un momento, entonces es importante conocer un poco más a fondo de qué trata el tema del emprendimiento y la innovación y el emprendimiento global. O sea, en este caso sabemos que hay una dimensión internacional de cualquier actividad humana y esto se hace cada vez presente. La situación que estamos viviendo en la actualidad es una muestra de ello, ¿no? Incluye procesos de innovación y de emprendimiento,
hay emprendedores de distintos países que colaboran entre sí, como ya lo hemos mencionado, y esto provoca también que los gobiernos de los países y los organismos internacionales se estén involucrando en este proceso. Un caso de éxito muy importante en la promoción del emprendimiento es el gobierno de Estonia, que ya lo habíamos mencionado, que se ha involucrado bastante bien en esta promoción y han surgido nuevas empresas Born Global en este país. Y otro país también con muchos casos de éxito pues es Israel. Entre los que hemos encontrado también podemos hablar de otros países que no se mencionan tanto, ¿no? Corea del Sur, Singapur, y pues bueno, hay países donde surgen estas empresas, no tanto como una iniciativa del gobierno, sino que si bien sí se apoya, pero es más por este ecosistema emprendedor que mencionábamos, ¿no? Como el caso de California, Silicon Valley, en el caso de Texas, Austin, en la zona de Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que se ha podido encontrar por allí. Ahora, en esta situación actual, ¿qué tendrían que estar haciendo las empresas? Las empresas pues tendrían que mantener el contacto con los proveedores y con los clientes y sobre todo los que se desarrollen en materia de comercio exterior, pues es fundamental, ¿no? Entonces hay que mantener esas relaciones, hay que fortalecerlas. Ahora disponemos de muchas infraestructuras de telecomunicaciones que lo permiten, pero lo más importante es no detenerse, es decir, sí hay que salvaguardar la salud, pero hay que buscar la forma de no detenerse, de cómo ir sorteando esta crisis que podría enfrentar, más bien, que podría crecer si no tomamos las medidas adecuadas. Entonces, en este contexto, ya habiendo planteado los escenarios, y habiendo planteado las características de las empresas y el por qué se sugiere a partir, como conclusión, que el surgimiento de empresas Born Globals pueden contribuir al crecimiento como una alternativa en la era post-COVID-19? Pues bien, la respuesta a esta pregunta, el por qué el surgimiento de empresas Born Global son una alternativa al crecimiento post-COVID-19, pues lo encontraríamos en las características que tienen las propias empresas, ¿no? Si bien las empresas en la actualidad y las personas en general nos hemos tenido que adecuar a esta nueva realidad, a trabajar a distancia, a, a estudiar a distancia, cosas que ya se hacían, pero lo que hizo esta pandemia, lo que ha realizado es que tal vez cosas que pretendíamos hacer dentro de 20, 30 años o tal vez 10 años, pues lo hemos tenido que adelantar a este momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué ha estado surgiendo, cómo estamos trabajando, qué tal es nuestra productividad. Y a partir de allí, pues, tomar lo que ha funcionado, mantenerlo. Es decir, las empresas tendrían que incluir dentro de sus modelos de negocios todas las herramientas que ya han visto que pueden funcionar y que pueden mantenerse. Ahora, esto nada más podría afectar o podrían hacerlo las empresas que ya están en funciones, sí, sin duda tendrían que incluir su modelo de negocio, pero los nuevos emprendimientos, sin duda alguna, tendrían que incluir desde el inicio esta serie de herramientas que eh, mm, podrían vincularlas con el comercio global o con los negocios globales y podrían surgir de entrada ya empresas denominadas Born Globals. Por eso es la sugerencia. Y, y bien, decíamos, ¿por qué es importante que surjan más empresas Born Globals? Justo en esta época, justamente como lo mencionaba, derivado de esta realidad, pues la creación de un emprendimiento global o global startup, aunque no le garantice el éxito a nadie, sí podríamos encontrar, como ya se ha descrito, pues hay una serie de elementos necesarios para que podamos tener éxito y sobre todo para que se puedan sostener en el mercado y que las empresas sobrevivan y crezcan. Pero en el contexto que estamos viendo en la actualidad, pues esto se vuelve también una herramienta para poder avanzar, ¿no? Y entre esto, pues tenemos que tener, justamente, no todos los emprendimientos pueden volverse globales, pero tenemos que tener la capacidad de interiorizar alguna transacción
tenemos que tener también la capacidad del uso de estructuras híbridas o estructuras alternativas de recursos que sean, no sé, a través logradas a través de la cooperación internacional, tales como la licencia, las franquicias, o bien generar una estructura de redes, identificar una oportunidad o una ventaja que esté ubicada en un mercado foráneo y también pues, poseer y aprovechar los recursos que tengamos, sobre todo los recursos diferenciadores que tenga una empresa en particular. Si tenemos esa propuesta de valor, ese diferenciador, pues seguramente nos va a ayudar mucho a poder tener éxito en los mercados globales desde el inicio. Entonces, las Bond Global, pues dentro de este nicho de mercado específico, logran desarrollar competencias altamente diferenciadoras con el fin de poder competir con las grandes empresas, ¿no? Porque usualmente decíamos, son empresas pequeñas que compiten con grandes empresas. Entonces, desarrollan muy bien esa propuesta de valor y lo convierten justamente en ese diferenciador. De esta forma minimizan pues, sus limitaciones en cuanto a experiencia, porque son empresas nuevas, y en cuanto a los recursos disponibles. Entonces, lo que hacen las Bond Global es buscar una eficiente distribución de estos recursos para poderse enfocar en la creación de valor como una forma para poder asegurar la sostenibilidad en el mercado. Se ha identificado también, y esto concuerda con la época actual, que las Bond Global exitosas pues, poseen pocos recursos, pero son vitales, es decir, recursos que administran muy bien desde sus inicios y sumado a esto, desarrollan esta visión sin límites de mercados a los que pueden acceder. Por eso es la propuesta. En la actualidad tenemos recursos limitados en general, prácticamente todas las empresas, pues es donde también diríamos que empatan los conceptos. Entonces, esos pocos activos, pues también les permiten despegar una serie de ventajas competitivas a nivel global, ¿no? Porque usan, como ya decíamos, la aplicación del conocimiento, las tecnologías de la información y una fuerte orientación hacia los clientes. Y esto los ayuda a tener una relación muy dominante en cuanto a esta visión emprendedora, porque no se lanzan solamente en búsqueda de clientes, sino se lanzan tal vez en esta búsqueda de construir comunidades globales dentro de esta red de consumidores que van a tener en el mundo, ¿no? Entonces, si nos apoyamos en estas teorías, las Bond Global forman parte de un conjunto de redes que generan una sinergia entre ellas. También esto les permite que se convierta en un mecanismo complementario para poder crecer y adquirir cada vez más conocimiento sobre aspectos muy relevantes, ¿no? Sobre todo en el proceso de internacionalización. Entre ellos, pues bueno, tienen información sobre las instituciones, tienen acceso a las reglas de cómo funcionan las regulaciones gubernamentales en distintos países, cómo son sus clientes, los conocen a fondo, cuáles son sus necesidades, hay que las identifican y las empresas Bond Global que surjan habrá que trabajar bajo esta perspectiva, utilizar las tecnologías y además esto se convierte en esos insumos básicos que los ellos van a usar, las empresas Bond Global, para poder tener esta internacionalización acelerada. También, ¿cómo pueden hacer las empresas que surjan a partir de este momento? Pues bueno, en este caso también los directivos hacen sinergias a través de estas redes que mencionábamos y pueden crear una estructura híbrida donde hay licencias, hay franquicias, hay international networks en las cuales pues comparten esta información y a su vez pues pueden convertirse en oficinas globales, ¿no? Tal vez una empresa pequeña o una empresa de transporte y logística internacional puede tener su sede en Monterrey o en Ciudad de México o en Chetumal y tienen una serie de socios comerciales en distintos países y con esto ya tienen una cobertura en más de 100 países, ¿no? Y con esto pueden competir con las grandes empresas. Entonces, este tipo de acción pues, los lleva a alcanzar estos objetivos específicos de expansión y adquisición de nuevas tecnologías y también les abre la posibilidad de poder llegar a estos mercados extranjeros, ¿no? Y finalmente, pues otro elemento que ha contribuido y que podría ser considerado como factor de éxito de las empresas Born Globals en esta era post-COVID-19, pues es esta dependencia en el uso de las tecnologías de información y de las comunicaciones, lo que los va a ayudar a lidiar mejor con este factor de riesgo que podemos vivir en los mercados extranjeros.
Eh, Además de estas tecnologías, pues bueno, hay que buscar mantener ese contacto directo y permanente con los miembros de estas redes, lo cual pues, va a facilitar mucho la coordinación y la ejecución de estos convenios que se tengan a nivel empresarial y a nivel internacional. Pues en ese sentido, son las conclusiones y las recomendaciones que hacemos a partir de pues, la investigación que se ha realizado eh, durante estos, durante estos últimos años, donde además, pues en mi caso he intentado conjuntar mi experiencia profesional de más de 20 años como emprendedor global, pues he fundado empresas en 5 países, en tres continentes, y a su vez he desarrollado una red en 120 países, lo cual me ha permitido justamente el actuar globalmente. Eh, y pues eso me ha llevado también a ir a la parte académica, a la parte de investigación, donde en la universidad donde colaboro, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Monterrey, eh, hacemos esta investigación y parte de mi investigación doctoral, por lo cual pues hemos encontrado esta serie de atributos que se convierten en una propuesta para poder eh, desarrollar en la época post-COVID-19 y a través de esta creación de nuevas empresas, ¿no? Pues bueno, asimismo, pues agradezco finalmente, nuevamente, reitero mi agradecimiento a las autoridades y a los profesores de, del Instituto Tecnológico de Chetumal. Eh, y pues bueno, me reitero a sus órdenes, dejo mis datos de contacto de correo electrónico. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Alejandro Casmal, y pues también pueden encontrar en YouTube. Y pues los invito a estar en contacto. Agradezco infinitamente nuevamente la participación y la invitación. Yo encantado de poder colaborar con las instituciones de Quintana Roo y de Chetumal. eh, y pues les mando un agradecimiento y un cordial saludo desde Monterrey. Muchas gracias.